Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo analizando terrarios, capítulo número 5 ya. Hoy vais a disfrutar, vamos a ver un terrario, pero vaya terrario, de casi 3 metros por 2,20 por 1 metro de ancho, o sea, casi como un mini piso, para un camaleón del Yemen. No he visto nada, he visto solo la descripción y ya con eso tengo suficiente. Vamos a analizarlo entre todos, dejadme abajo comentarios de cosas que vosotros veis que se podrían mejorar, de que a mí sí me puedan pasar, y vamos a verlo, vamos a ello. Muy buenas, pues ya estamos por aquí. Aquí estamos viendo a Leandro. Bueno, ya le hemos dado las gracias al principio del vídeo, pero te la vuelvo a dar por enseñar tu terrario. Voy a dejar abajo la descripción de todo lo que es el terrario, que vais a flipar. Aquí sí que tengo un poquito más de información que otras veces, ya que me hice las medidas y me hice lo que ha usado. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Es para flipar todo lo que tiene. No he visto el vídeo, no he visto nada. He preferido dejarlo como siempre a ver lo que dice y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle al play y vamos a empezar. Hola Sergio, te estoy acá Muy presente de buenas. Santiago de Chile. Un saludo a Santiago de Chile. Un terrario que creé, lo hice en forma autodidacta porque la verdad acá no hay mucha información, solo la que uno obtiene de YouTube. Así que bueno, te quiero mostrar el video, el terrario, para que lo analicen y me digan qué les parece y qué le puedo mejorar. Acá vamos. Bueno, pues lo primero, lo que te he dicho, gracias por enviarlo y una cosa importante, completamente autodidacta y por lo que yo he leído, esto va a ser bastante interesante y muy de mucha faena. El video. Vamos con el vídeo. Bueno, acá en mi terrario, como puedes ver, tiene un sistema de lluvia, el cual bueno, está encendido en este momento. Y este sistema de lluvia igual, bueno, riega todo el terrario y además tengo un humidificador, que es el que está ahí arriba, que está echando constantemente humedad. Vale, Bueno, a ver un momento. Lo primero que tengo que decir, me parece bestial el pedazo de montaje que hay aquí para un camaleón del Yemen, ¿vale? Me parece algo exagerado. Ponía la anotación, ahora mismo no la tengo aquí, pero ahora creo que supongo que lo dirá. Bueno, lo grande que llega a ser este terrario, pero creo que eran 2,60 por 2,20 o no lo sé, ¿vale? Pero una cosa así, imaginaos esto, montarlo con puertas correderas como veis de aluminio, es espectacular. Veo alguna cosa que puede ser contraproducente y también decir que claro, para un camaleón del Yemen esto es una jungla ya directamente. Pocas veces vemos un terrario de estas, bueno, es que aquí cabes dentro, es casi como una habitación, mucha gente tiene una habitación como esto, casi. Y decir eso, que va a ser para un camaleón del Yemen, que no va a poder meter nada más que solo que el camaleón del Yemen, sobre todo si es un macho, ya que son muy territoriales. Lo que sí que estoy viendo que hay muchísima humedad y las puertas no he visto ventilación de momento. Supongo que tendrá ventilación, pero de todas formas yo creo que aquí con a ver las humedades también en Santiago de Chile supongo que tiene que hacer mucha calor. Claro, es que no es lo mismo este montaje, por ejemplo, en un país que no haga tanto calor, en un sitio frío, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que los consejos que puedo dar yo a este terrario, vamos a ver lo que él dice, pero claro, no es lo mismo esto en un sitio que, por ejemplo, en las montañas, yo que sé, en Canadá, este montaje, que en Santiago de Chile. Todo esto hay que tenerlo presente. También si la habitación está aclimatada o no está aclimatada. Vamos a seguir viendo, pero son pequeñas anotaciones que tengo que decir, porque no todos los montajes son iguales, aunque sea la misma especie, dependiendo del país donde seas, cada uno tenemos que buscarnos un poquito la vida. Este terrario tiene unas dimensiones de 2,20 metros de alto, con aproximadamente eso es una barbaridad, una pasada. 2,60 de largo y 1 metro de ancho. Bueno, este tiene muchas plantas, muchas enredaderas que son naturales. Esto es una pasada, no sé lo que vosotros tenéis, pero es guapísimo. Es para un camaleón velado. En este momento, como tú podrás ver, tiene 84 de humedad y hay 18 grados dentro del terrario. Vale. Igual es porque es temprano, porque son las 9 de la mañana acá en Chile. Como puedes ver, el terrario tiene una entrada de luz natural. Vale. Y a esta hora le llega el sol, así que le hace bien a las plantas, porque ya tengo harta planta, harto helecho. Vale.
A ver, Y voy a bueno, parar un momento. Pienso una cosa. Aquí yo creo que hay demasiada humedad y poca ventilación, es lo que estoy viendo, ¿vale? Eso a lo mejor hay que mejorarlo, hay que arreglar el tema de la humedad. Supongo que él tiene mucha humedad porque tiene que hacer mucha calor y de alguna manera bajará. Si no, habría que ponerle algún tipo, no, no es a lo mejor lo más correcto. Lo suyo sería intentar hacer pues una cámara que entre mucho más, que haya un intercambio más de aire, que haya más un flujo de aire. Ya sabéis que los camaleones como mejor se mantienen son en sitios con mucha ventilación. El terrario es que no sé, lo que estoy viendo, esto es una pasada y más que la ha hecho del todo. Esto es una joya de terrario, incluso para meter alguna especie, pues rollo algún Prasinus o algo así sería la hostia, porque, bueno, he hecho una palabrota, no pasa nada. Pero más que nada porque, bueno, es que el gasto que tiene este terrario, el montaje que tiene para tener un animal solo, me vuelvo a repetir, es complejo. Vamos a seguir viéndolo. A ver. acá el terrario, como puedes ver, le, le entra el sol directo en la mañana. Uh-huh. Pero después, alrededor de las 2 de la tarde, ya empieza a hacer mucha calor acá en Santiago, Claro, sobre es todo que en es este esto. tiempo. Estamos en otoño, pero hace mucha calor y el terrario ahí aumenta su temperatura, aproximadamente siempre está en 30 grados, la cual trato de mantener con el humidificador para que sea constante, pero esa es como la... Y bueno, tengo ventilación arriba, ventilación que también le entra luz natural. Vale, mira, yo vuelvo, es que tampoco puedo decir mucho más en este montaje. Más que nada, yo creo que aquí el problema está que tiene mucha ventilación en la parte de arriba, pero digamos, aquí no hay una corriente continua. Es muy difícil hacer corrientes desde aquí, desde la parte solo de arriba. Tendrías que intentar, bajo mi punto de vista, para la especie que vas a mantener. Si cambiaras de especie y te plantearas tener otra especie aquí dentro, a lo mejor no te haría falta hacerlo, pero sí que es verdad que habría que poner un sistema de ventiladores que haga un flujo de aire de alguna manera, porque veo mucha agua, veo una fuente, veo humidificadores, sistemas de lluvia. Ahí al final va a haber mucha humedad muy alta. Estamos a primera hora de la mañana y ya lo tienes 80%. Y me imagino que esto irá subiendo y seguramente que cuando empiece a subir más el calor te irás casi a un 100% o a un 90 y pico por ciento. Es demasiado. Lo suyo sería mantener la humedad aproximada durante el día entre, no sé, siempre ponemos unos parámetros pues para tener unas ideas, ¿no? Pero a lo mejor entre un 70% aproximadamente sería unas humedades, incluso 55% hasta un 70%, ¿vale? Mantenerle las humedades durante el día y luego por la noche subirlas un poco. La noche sí que es verdad que va bien subirlas, digamos que en su hábitat es lo que suele pasar, la noche y la mañana, la primera hora de la mañana, pues tenerla a un 80 hasta un 85, no pasarnos más, un 80% sería lo suyo. Y luego lo que te digo, durante el día, pues que bajar un poquito la humedad. Pero claro, como hace tanta calor en ese sitio, en ese recinto cerrado, veo demasiada agua. Es lo que te puedo decir de momento. Ahora vamos a ver el tema de iluminación, como lo tienes. Y bueno, tengo las luces infrarrojas y también tengo ampolletas UVB que están Vale, allá vale. con rejilla, y también tengo, bueno, Perfecto, lámparas siempre de tapados. cerámica, las cuales están acá, Vale. que están protegidas para que no vayan a quemar al camaleón. Claro, le tiene puestas, también lo ponía en el mensaje, le tienes puestas también estas de cerámica para el tema de invierno, para cuando baja tanto la temperatura por la noche, para encenderlas, que está perfecto. También supongo que de apoyo en algún momento si tiene que encender porque haga demasiado frío durante el día. En invierno también la subirá de apoyo, aparte de las que tiene arriba. Tiene 2 puntos de asoleamiento, yo hasta lo veo bien. Siempre decimos tener solo una zona de un terrario, un punto de asoleamiento para tener los gradientes, pero es que en un terrario tan grande, si ponemos todo en un lado,
digamos que va a estar solo el animal en un lado y no va a disfrutar muchas veces porque al final va a estar en la zona más caliente y no vamos a disfrutar del animal. En este caso, bajo mi punto de vista, luego abajo decidme lo que vosotros pensáis. Yo lo veo bien tal como lo tiene montado, lo tiene puesto uno casi en cada esquina, tanto las bombillas de uva y de calor las tiene puestas en una en cada esquina para hacer 2 puntos de asoleamiento, lo que os digo, para que el animal por lo menos se mueva y tenga diferentes zonas y lo veas un poco moverse por la zona de tu terrario. Si no, al final lo vamos a tener siempre pues en la esquina de un terrario tan bonito como este, tan grande, sería una pena. Seguimos viendo, a ver. Por supuesto. Y bueno, este terrario además de tener, bueno, tiene harto espacio en el suelo. Es que es una pasada, Por si se quiere movilizar acá, tiene, bueno, harto espacio. Y además tiene, bueno, cuenta con una cascada, tiene una especie de laguna. Claro, es que mirar, es que tiene qué cascada le tiene para que el animal beba. Ya sabéis que estos animales beben pues de las pulverizaciones, que aquí hay un montón de agua, que no va a tener problema por el tema de hidratación, que muchas veces estos animales sufren de deshidratación y en este caso no lo va a tener. Este agua todo el rato moviéndose, a lo mejor ni baja ahí abajo, porque como tiene tanto sistema de hidratación arriba, pues beberá de las mismas plantas de arriba. Pero es lo que te digo, Leandro, creo que te llamabas, este terrario es una pasada. Puedes, no te digo que el camaleón del Yemen no sea bonito, supongo que habrás cogido un macho grande o incluso podrías coger un par de hembras que hayan nacido juntas y que estén juntas. Ya sabéis que lo mejor es mantenerlos siempre separados, el macho y la hembra nunca lo tengáis juntos, ni machos con machos, ya se sabe, porque no se pueden tener, es lo mucho mejor para quitarte de problemas tenerlos separados, pero algunas veces, yo lo digo por un terreno tan grande, pues tener pues por lo menos un par de hembras dentro, siempre siguiendo un protocolo y estudiando que los animales se lleven bien. Lo digo porque es que un espacio así, solo un camaleón, pues se te va a ver muy pequeño y no vas, pues bueno, al final vas a ver que el espacio es demasiado grande. Es que veo un montaje tan bestia para solo un reptil y de un tamaño tampoco demasiado grande, que no sé, que estoy insistiendo un poco en eso porque veo un potencial en este terrario y la verdad que lo tienes todo súper bien hecho. Aquí veo el tema de pues más humedad todavía, aparte de esa, más humedad. Veo este exceso de humedad, ¿vale? Puedes tener problemas respiratorios en el camaleón por el exceso de humedad y la falta de ventilación. Acá al interior. Y además también le creé un sistema que es por goteo, que está allá en la orilla. Claro, es que traíamos humedad. Que cuando lo encienden empiezan a caer gotas al muro, entonces eso igual va haciendo que el muro no esté caliente porque por el otro costado llega el sol directo, vale. Entonces se calienta más, pero eso hace que le baje la temperatura. Que el goteo que no se caliente tanto y bueno, así se ve. Claro. Es que acá se ve de esas dimensiones. Una pasada. Pero es espectacular, ¿eh? Te doy enhorabuena por el trabajo y las instalaciones que te has montado. Porque estoy esperando que estén las plantas. Bueno, ya están adaptadas en realidad, pero ya que hiciste esta sección me gustaría que lo analizaran y que me dijeran qué crees tú que les falta, con los seguidores que les falta como para poder ya hacer que el camaleón se venga próximo a este hábitat que le creé. Bueno, me despido y le agradezco por la información que pueden aportar y estaré atento a sus comentarios. Chao, Sergio. Hasta luego, muchas gracias. A ver. Hola, Sergio. Pues yo aquí, míralo, Leandro, lo que te decía, no puedo decirte nada del montaje, el montaje es espectacular. Le has dedicado tiempo, se nota que has leído un montón, has hecho algo pues muy bonito para tu casa. Yo lo único que, para la especie que vas a tener, pues lo único que te puedo decir es un poco que veo humedades muy altas encima. Creo que lo tienes puesto como si fuera detrás de un ventanal o directamente en una pared que da muchísimo calor, que te pega mucho el sol y haces que las temperaturas sean muy altas en ese terrario. Por eso se ha puesto el sistema de goteo. El sistema de goteo está muy bien, pero piensa, ahí tienes una fuente
esa fuente sí que se autoalimenta, digamos, de alguna manera, es un circuito cerrado, pero el sistema de goteo, todo lo que vaya cayendo abajo al suelo, al sustrato, lo irá chupando y se irá quedando, esa humedad se irá estancando, aunque lo prendas pocas veces al día o una vez al día, da igual, al final esa humedad, esa agua, se va estancando en el piso del terrario. Y sí tienes plantas y todo, pero si eso va sumando cada día, si no hay un sistema de filtración, o de poder sacar esa agua, pues eso, vas a tener una humedad demasiado alta para la especie que estás manteniendo. Habría que controlar las humedades y la ventilación, es lo único que te puedo decir sobre este terrario. Si no puedes hacer una pared más de malla, o de alguna manera, sí, pues como has puesto esa ventilación arriba, una malla directamente, si pudieras quitar una de las puertas laterales, te iría súper bien, porque haría un flujo de aire de la parte de arriba a la de abajo, y te iría muy bien para el camaleón. Si no, algún tipo de ventilador que te mueva el aire, y intentar bajar algunos grados, y intentar sobre todo el tema del humidificador, pues si lo necesitas porque ves que las temperaturas se disparan. Piensa que un camaleón de estos, una punta de calor de 32 grados así, los puedes tener. Estos animales viven en el Yemen, Arabia Saudí, dependiendo de la zona, digamos que son animales muy duros, son los camaleones más fáciles de mantener, entre comillas, ¿vale? Fáciles porque aguantan posibles fallos nuestros, ¿vale? No es por otra cosa, se le dicen fáciles por eso, no por otra cosa. Pues este camaleón, como te digo, depende de la zona que sea, de donde venga, pues son capaces de vivir en zonas mucho más húmedas, zonas un poquito más secas, zonas con unas temperaturas mucho más altas, mucho más bajas. Por eso estos animales se pueden mantener, y es difícil, pues que tengamos problemas, pero sí que es verdad que esa temperatura y esas humedades tan altas en un recinto cerrado, al final, pues les pasan factura y muchas veces mueren, pues a los pocos años de tenerlos, pues por pocas cosas así, o también por falta de el hemo, por ejemplo, la falta de uva, la mala alimentación. Todo eso te lo digo no solo a ti, sino lo digo un poco en general. Pero basándome en tu terrario, eso, intenta mejorar eso, y yo creo que, bueno, vas a disfrutar muchísimo. Lo que yo pienso al final, que tendrás que, cuando la tengas ahí, lo vas a ver muy pequeño, un espacio muy grande. No sé si tienes pensado hacer un interespecífico, se podría estudiar algún animal, es que es difícil, con camaleones, esto estoy ya diciendo por decir, pero bueno, porque es que en un espacio tan grande, es espectacular lo que tienes ahí en tu comedor, o no sé en qué sala lo tienes, pero si es para un camaleón, perfecto, disfruta muchísimo de él, tienes las instalaciones idóneas, poquito de, pues eso, hacer 4 cosillas que hay que hacer para que todavía estén un poquito mejor. Pero es que cuando yo veo gente que empieza así, que encima no ha tenido todavía el camaleón, esperando que le digamos nosotros un poco, intentar mejorar todavía más, haciendo adaptación de las plantas, el montaje que ha hecho, yo la verdad que te doy un 10 solo por la dedicación, que has tenido para un animal, de estas características, y el pedazo de montaje que tienes, de verdad que te doy un 10, y nada, cuando lo tengas el camaleón, te mandas un vídeo, y en una de estas lo metemos y así lo enseñamos, porque yo creo que nos hemos quedado con las ganas, yo creo, de verlo dentro, para ver el camaleón en ese trocito de selva que han montado. Por mi parte, poquita cosa más te puedo decir. Un saludo, muchísimas gracias, a todos los que estáis mandando vídeos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.